secciones para poder trabajar de manera fluida. Entonces, darle la bienvenida a esta cuarta sesión y iniciaremos presentando la pantalla. Muy bien, me van confirmando si pueden visualizar mi pantalla, por favor, para ya dar inicio a lo que es la parte explicativa o la teórica para iniciar. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Entonces, iniciamos con nuestra clase. Gracias, Nicolás, Edgar, María, por su comentario. Entonces, iniciamos, señores participantes. El curso, ya muy bien sabemos, es ofimática nivel básico. El día de hoy realizamos la sesión número 4, en la que trataremos la interfaz de Excel y los formatos de fuente. Muy bien, como ya sabemos, para todo esto, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Primero, preguntarnos qué es Microsoft Excel. Microsoft Excel es una herramienta más del paquete de Microsoft Office. Todo este compendio o este conjunto de herramientas pertenecen a los trabajos que nosotros o cada uno de nosotros realizamos en oficina para lo que son cálculos matemáticos, estadísticos o financieros. Entonces, Microsoft Excel es un programa de hoja de cálculo donde se ingresan datos de diversos tipos para luego realizar operaciones y consultas con dichos datos y así obtener resultados e información. Algunas de estas características de Microsoft Excel son las que podemos visualizar en este gráfico. Uno, como por ejemplo, en Microsoft Excel podemos crear un conjunto de tablas. Y muy aparte a ello, podemos realizar gráficos, así ya sean circulares o gráficos de tendencia. Y a la vez, Microsoft Excel nos permite conectar a una base de datos o también considerar la cantidad de celdas y datos que pueda contener como un conjunto de datos para su almacenamiento. Y a partir de ello generar estadísticas o reportes gradualmente según el nivel de conocimiento que vamos a ir teniendo dentro de Microsoft Excel. Entonces, para trabajar con Microsoft Excel, nosotros, como en Microsoft Word, tenemos que poner en marcha nuestro programa. Y para ello, vamos a identificar o explicar 3 formas de acceso a este aplicativo o programa. O sea, es decir, 3 formas de ejecutar Microsoft Excel. Pero vamos a dar una cuarta adicional y también vamos a aprender a identificar cada una de sus secciones posteriormente. Entonces, para arrancar Microsoft Excel, la primera forma es, como ya muy bien sabemos, como en Microsoft Word, tenemos que irnos al botón Inicio. El botón Inicio, como pueden visualizar, se encuentra en esta sección. Y luego de irnos ahí, hacemos clic y luego de hacer clic estamos dentro de todos los programas. Y entonces aquí nos vamos a desplazar hasta la E, porque Excel inicia con la letra E. Y sabemos que el menú inicio está organizado alfabéticamente de A a la Z. Entonces, una vez ubicado el enlace o acceso para ejecutar Microsoft Excel,
nosotros vamos a hacerle un clic encima de este enlace. Y al hacer clic, automáticamente Microsoft Excel se ejecutará en este modo. Muchas veces se ejecuta en este formato, o sea, en una pantalla reducida. Y si nosotros queremos maximizar, podemos ir a esta sección y luego agrandar. Una vez que esté agrandado, nosotros en primera instancia tenemos que crear un libro en blanco. Y para crear tenemos que pinchar aquí en esta opción para que pueda aperturar la primera ventana de interacción que nosotros vamos a tener. Y de esta sección o de esta ventana, nosotros identificaremos todos sus componentes y secciones que engloba esta pantalla para poder trabajar con Microsoft Excel. Entonces, ya hemos explicado el primer procedimiento para poder ejecutar. ¿Cuál era? Era irse al menú inicio, todos los programas y ubicarse en la letra E de Excel. Y una vez ubicado, pinchamos encima un clic y nos aparecerá esta ventana. Y en esta ventana podemos hacer clic en inicio o podemos hacer clic en nuevo. Y luego ejecutamos un libro en blanco, ¿correcto? Ahí está. Esta sería el primer método o el primer procedimiento para poder poner en marcha nuestro aplicativo, nuestro programa de Microsoft Word. Muy bien, ya sabemos el primer método. Ahora vamos a realizar o vamos a poner en marcha nuestro Microsoft Excel por el segundo método. Y menciona de que cuando nosotros queremos ejecutar de otra forma, tenemos que ubicarnos en el escritorio y buscar el icono de acceso directo de Microsoft Excel, el cual va a estar en el escritorio. Entonces, nosotros llamamos escritorio a esta ubicación de nuestra computadora. Esto es el escritorio. Y lo que está aquí abajo se denomina barra de tareas. Entonces, en el escritorio vamos a tratar de buscar el icono de Excel. Y el icono representativo de Microsoft Excel es una X de encima de su logo. Entonces, miren, si nos desplazamos en todo el escritorio, podremos visualizar que aquí está el aplicativo o mejor dicho, el acceso directo de Microsoft Excel. Cuando nosotros ubicamos a nuestro Microsoft Excel en el escritorio, tenemos dos formas para ejecutar. Una es hacer doble clic en forma casi simultánea. O sea, hay que hacerle dos veces clic rápido. Y la otra sería encima del icono, hacemos clic derecho y luego lo ponemos en abrir. Y entonces el programa nuevamente se ha puesto en marcha. Ahora voy a seleccionar libro en blanco. Allí está. Nuevamente he podido llegar a la misma interfaz de Microsoft Excel que anteriormente hemos mostrado. Hasta este momento ya tenemos dos maneras de poder ejecutar Microsoft Excel. Regresando a nuestro manual, la tercera forma dice o menciona de que nosotros ejecutaremos Microsoft Excel utilizando estos o esta combinación de teclas. Ya sabemos la tecla Windows más la tecla
R, casi en simultáneo. Entonces, ya sabemos, este es el teclado que la mayoría de nosotros tenemos al frente. Entonces, aquí para poder ejecutar esa ventana, tenemos que presionar la tecla Windows, mantener presionado y luego aplastar R. Y entonces esta ventanita de ejecutar se nos habilitará. Y aquí vamos a escribir la palabra Excel. Solamente Excel. Luego de escribir la palabra Excel, le voy a poner en aceptar. Entonces, miren, automáticamente también se ha ejecutado o puesto en marcha mi programa. Mi programa, en este caso, Microsoft Excel. Entonces, hasta ahí tenemos los 3 procedimientos. Y profesor, en el manual habla del cuarto procedimiento, no habla del cuarto procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es visualizar en nuestra barra de tareas, de repente está indexado el acceso o el lanzador del programa Microsoft Excel. Y entonces podemos visualizar este logotipo con este de acá, es lo mismo. Entonces, de la barra de tareas también, si es que lo tengo indexado, lo puedo ejecutar. ¿Y cómo lo voy a ejecutar? Solamente pinchando o haciendo un clic. Y también por ese lado, he puesto en marcha mi programa Microsoft Excel. ¿Correcto? A ver, vamos a visualizar las consultas. Carmen Raquel dice, Word y Excel tienen las formas para abrir. Tienen las mismas formas para abrir, pero con accesos directos diferentes. Correcto, Carmen Raquel Campos. A ver, preguntarles, a Microsoft Excel, ¿de cuántas formas hemos podido ejecutar o poner en marcha? A ver, vamos a visualizar la participación. Muy bien, Sandra dice 4. Enrique dice 3. No ha estado seguro, atento a la última explicación. También María Guadalupe indica 3. Shakira dice 4. Melissa 4 formas. Carmen Raquel las 3 formas. Nicolás Torres 3 formas. María Guadalupe dice 4. Nicolás Torres más 1, correcto. Sonia María dice 4, 4, 4. Muy bien. Entonces, nuestro programa Microsoft Excel hemos podido ejecutar de 4 maneras o de 4 formas. 1, utilizando el menú inicio. 2, buscando en el escritorio el acceso directo. Tercero, realizando la combinación de teclas Windows más R. Y por último, buscando el enlace o lanzador en la barra de tareas. Catherine dice, profesor, ¿cómo se puede programar a la barra de tareas? Muy bien. Muchas veces eso es una situación en la que nosotros nos vamos a encontrar. Para que ustedes vean, yo lo voy a eliminar de mi barra de tareas. Lo voy a desanclar. Si ustedes visualizan en este momento, en mi barra de tareas no está el Excel. Entonces, para ello voy a ir al menú inicio, voy a buscar el programa Excel y no le voy a hacer un clic, sino voy a hacer un clic derecho. A ver, clic derecho. Y luego voy a hacerlo, voy a hacer clic en más y luego le voy a decir anclar a la barra de tareas. Y entonces ya está anclado a mi barra de tareas. Miren, aquí está. Y luego esto ya es un lanzador a mi programa.
¿Esa era su pregunta, Catherine Sotomayor? Muy bien. Entonces vamos a continuar. El siguiente procedimiento que nosotros vamos a realizar es regresar a nuestro manual y en este manual lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle un vistazo primero, vamos a darle un vistazo del contenido de nuestra diapositiva o de nuestra presentación, en donde nos habla de los elementos de la ventana de Excel o de las secciones de una ventana de Excel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reconocer. De ahí vamos a ir a la parte práctica en la que cada uno de nosotros, según la apreciación que vamos a realizar aquí, vamos a ir indicando cómo se denomina cada sección. Entonces, iniciamos. La sección número 1, ¿cómo se denomina? Barra de título. La sección número 2 se denomina barra de acceso rápido. La sección 3 se denomina cuadro de control. La sección 4 se denomina barra de o cinta de opciones. La posición 5 es la barra de fórmulas. Esta de aquí. A esta hemos tenido una duplicidad, pero tiene otra denominación. La opción 6 o la sección 6 es la cinta de caja de herramientas. La sección 7, esta de aquí, es la cabecera de columna. La sección 8 es el número de página o el número de hoja. La sección 9 es el tipo de vista. La sección 10 es el zoom. La sección 11 es la barra de desplazamiento vertical. La sección 12 es para agregar una nueva hoja. Y la sección 13 es la cabecera de la columna. Entonces, con estas indicaciones, ahora vamos a ir a nuestro programa, en este caso, Microsoft Excel, y vamos a reconocer todas esas secciones de forma dinámica con la interacción de cada uno de ustedes. Para lo cual voy a pedir a cada uno de ustedes, si desean participar, por favor, habilitan su micrófono de forma ordenada y me indican cómo se denomina la sección que yo voy a ir marcando, ¿correcto? Entonces ponemos en práctica la retención de memoria que nosotros tenemos. Entonces, iniciamos marcando la primera sección. A ver. ¿Alguien me dice cómo se denomina esa sección? A ver, ¿no se acuerdan? Esto de aquí se denomina la barra de título. Muy bien. Luego tenemos la otra ubicación, esta de aquí. Esta de aquí se denomina la barra de acceso rápido. Barra de acceso
rápido. Ya está. Luego, por este lado, tenemos la barra de control. Para muchos de nosotros, estas secciones ya son conocidas, pero ahorita vamos a detallar los otros componentes. Esto es el panel de control. Muy bien. Después vamos a ir identificando este bloque. A todo este bloque, nosotros en los demás temas o en el curso de Microsoft Word, también lo hemos denominado con el nombre de menú principal o cinta de opciones. Menú principal. Ya está. Y a cada uno de los componentes internos que tiene, a este de acá, solamente a eso se le ha denominado como pestaña. A eso de ahí vamos a conocerlo de ahora en adelante como pestaña. Ahí está. Luego de ese bloque, el siguiente componente más amplio, que va a estar remarcado de color azul, a todo esto se denomina la cinta de opciones. Aquí está. Este es cinta de opciones o caja de herramienta. La de opciones, o mejor vamos a ponerle solamente como la caja de herramientas. Muy bien. A cada uno de sus elementos internos que están englobados así, a toda esa parte interna remarcado, vamos a conocerlo con el nombre de bloques. Bloques. Muy bien. De ahí nosotros lo resto conocemos. También este de acá hemos definido en la clase anterior en el otro curso. Esto se llama botón de comando. Botón de comando. Ya está. Y ahora vienen las otras secciones muy importantes que nosotros tenemos que saber o conocer. A esto de aquí, solamente a ese remarcado se le denomina cabecera de columna. A eso se denomina cabecera de columna. Muy bien. Y a todo esto de acá, incluyendo desde aquí a toda esta sección, se le denomina columna. Muy bien, columna. Luego, por esta otra sección, a este lado, tenemos la cabecera de fila. A esto de acá se conoce como cabecera de cabecera de fila. Ahí está. Luego, a todo este componente que voy a marcar se le conoce como pila. A todo ese marcado de color rojo
Vamos a conocerlo ahora con el nombre de, con el nombre de fila. Ya está. Ya tenemos la fila, la columna. Muy bien. El siguiente componente que nosotros vamos a tomar bastante en cuenta es este recuadro de aquí. Estito de aquí. Esa intersección entre una fila y una columna, de ahora en adelante lo vamos a denominar con el siguiente nombre. Eso de ahí se llama celda. Ya está. Otro componente adicional que vamos a ir encontrando es el siguiente. Es este de acá. A esto lo vamos a denominar con el nombre de nombre de hoja. A esto se le llama nombre de hoja. Muy bien. Después vamos a tener el otro componente. Este de acá se va a denominar o es el botón para agregar nueva hoja. Entonces aquí cito botón para agregar hoja nueva. Ya está. Luego, por este otro lado, tenemos otros componentes todavía. Aquí. Nosotros ya hemos mencionado esto en la clase anterior y a esto se le denomina tipo de vista. Esto es el tipo de, de vista de la hoja. Y al costado vamos a tener el famoso zoom. Esto de acá para nosotros va a ser el zoom. Ya está. A esto todavía nos falta reconocer por aquí. A todo esto de acá y a todo esto de acá vamos a conocer con el nombre de barra de desplazamiento. Uno es la barra de desplazamiento horizontal y el otro va a ser la barra de desplazamiento vertical. Entonces, el que está abajo va a ser la barra de desplazamiento en este caso, esto es horizontal. Y esto de aquí va a ser la barra de desplazamiento vertical. Ya casi terminamos. Nos falta una ubicación bastante importante y lo voy a hacer más grueso para que nosotros podamos distinguir. Este de acá que nosotros visualizamos, esa se va a llamar la barra de fórmulas. Esto de acá es la barra de fórmulas. Barra de fórmulas. Ahí está. Y este de acácito, este otro de aquí, que está remarcado, se va a denominar el nombre de la celda. Esto indica o hace referencia al nombre de la celda.
Eso es nombre de la celda. Ya está. Y por último, toda esta sección siguiente donde podemos ver un conjunto de celdas, a todo eso lo vamos a conocer como la hoja de trabajo. Hoja de trabajo. Eso son todos los componentes o secciones que tiene de forma detallada el Microsoft Excel. En este momento, de seguro, muchos estarán viendo, profesores, demasiados componentes, pero ahorita vamos a demostrar en la parte teórica que no es nada complejo, solamente hay que entender de cómo está estructurado. Entonces, terminamos con la identificación de estos componentes. Regresamos. A ver, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, me lo hacen saber. Muy bien, todos han ido participando según a lo que iba indicando las secciones. Correcto. Me parece interesante que la mayoría de ustedes ya conocen los diferentes componentes que tiene nuestro programa de Microsoft Excel. Entonces, ahora vamos a ver y conceptualizar cada uno de ellos para qué sirve. Cuando nosotros trabajamos en una hoja de cálculo, en este caso de Microsoft Excel es un libro. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un libro a la mano. Un libro, ¿qué cosas tiene? Tiene hojas. Entonces, Microsoft Excel trabaja hoja 1, agregamos hoja 2, agregamos hoja 3, agregamos hoja 4, agregamos hoja 5, hoja 6, hoja 7, hoja 8, hasta la cantidad de hojas que nosotros necesitemos para trabajar. Yo en la primera hoja puedo trabajar un conjunto de cálculos. En la hoja 2 otros cálculos. En la hoja 3 puedo calcular mis presupuestos. En la hoja 4 puedo calcular y visualizar la diferencia de mis gastos y mis ingresos. Entonces, Microsoft Excel trabaja con hojas de cálculo. Muy bien. ¿Y una hoja de qué está compuesto? Microsoft Excel trabaja con tablas. Si nosotros visualizamos cada uno de estos componentes, podemos visualizar de que Microsoft Excel tiene un conjunto de columnas y un conjunto de filas. Aquí están. Filas, de ahora en adelante en Microsoft Excel vamos a llamar, son todos los que están horizontalmente distribuidos. Y la cabecera de una fila es un número. El número 1, el número 2, el número 3. ¿Qué significa esto? Que tenemos fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6 y así sucesivamente. Luego tenemos la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, la columna E, F, G y así también un número considerable de columnas. ¿Correcto? Las filas tienen la cabecera numérica. Las columnas tienen cabecera literal. Hay que acordarnos eso. Las cabeceras de columna son letras y la cabecera de las filas son números. Allí está. Un conjunto de números. Y para cada hoja es lo mismo. Ahora viene la otra parte muy importante.
Si nosotros intersectamos una fila con una columna, esta intersección que se genera aquí, a esta intersección de ahora en adelante lo vamos a conocer con el nombre de celda. Pero esta celda tiene un nombre. ¿Cuál es su nombre? Columna D, fila 7. Columna D, fila 7. ¿Dónde podemos ubicar ese nombre? Aquí. Miren, columna D, fila 7. Allí está. Entonces, la intersección de una fila con una columna genera una celda. ¿Correcto? A ver, vamos a preguntar si estuvieron atentos. Muy bien. A ver, pregunto lo siguiente. La cabecera de fila, ¿cómo está representado? Muy bien. La cabecera de las filas están representado con números. Ahora otro. La cabecera de las columnas, ¿cómo está representado? Muy bien. Sonia, Catherine, Ronald, Isela, Edgar, Seida, Carmen, Miguelis, Sandra, Seida, Sandra, Vicky. Correcto. Todos ellos mencionaron que la cabecera de las columnas están representados por letras. A ver, otra pregunta. La intersección de una fila con una columna, ¿qué genera? Muy bien. Todos indican que genera una celda. Y esa celda, o a esa celda, ¿cómo se le representa? Letra y número. Muy bien. La cabecera o el nombre de una celda, primero inicia con letra y luego con número. Muy bien. ¿Qué significa eso? De que primero nosotros tenemos que considerar la columna, luego la fila. Muy bien. Hasta aquí todo correcto. Entonces, ahora regresamos a nuestro manual. En nuestro manualito nos indica todo eso sobre la cinta de opciones, el libro, la hoja de cálculo y la celda. El día de hoy aprenderemos el concepto. ¿A qué se llama libro? Libro se llama a un conjunto de hojas de cálculo. Es el archivo informático de los programas de la hoja de cálculo, en este caso de Microsoft Excel. ¿Qué es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo es una matriz que permite manipulación de datos numéricos y alfanuméricos a través de fórmulas, operaciones matemáticas, entre otras, que está compuesta por el conjunto de filas y columnas. ¿Qué es una celda? La celda es la intersección de una columna con una fila. Es la unidad de la hoja de cálculo. Todas las celdas conforman la hoja de cálculo. La celda almacena información, la cual puede ser un texto, un número, una fecha, una hora, una fórmula, una función o cualquier otro objeto. Las celdas se identifican por su dirección y cada celda tiene un nombre, ¿correcto? Entonces, nosotros podemos visualizar y mencionar
que las columnas son un conjunto de varias celdas dispuestas en sentido vertical y se representa su cabecera con letras. Y las filas es un conjunto de varias celdas dispuestas en sentido horizontal y se denota la cabecera con un número. Y ahora aquí viene un concepto nuevo para nosotros. ¿Qué es un rango? Son un conjunto de celdas dentro de la hoja de cálculo. Son un subconjunto de la hoja de cálculo y estas se llaman nombrando las esquinas del recuadro. Vamos a visualizar en este preciso momento. Ahora muchos dirán, profesor, usted ha explicado qué es un rango, pero no nos ha quedado claro. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de una sola celda, esto hace referencia al nombre. Esta ubicación sería fila, mejor dicho, columna F, fila 10, y su nombre sería F10. Pero profesor, si yo cojo 2, ¿cómo se va a denominar eso? Si yo cojo 3 o si yo cojo esa dimensión, ¿cómo lo vamos a denominar? Entonces, si yo cogiera estas cuatro celdas, esto ya es un rango. ¿Desde dónde? Desde F10 hasta G11. Eso sería el rango. Ahora, profesor, si yo cojo en forma vertical todo esto, esto también es un rango. Y el rango es desde F10 hasta F18. A ver, ahora voy a remarcar, voy a seleccionar y ustedes por el chat me dicen, ¿cómo se denominaría este rango? A ver, voy a ver por este lado y lo voy a marcar de color azul para que ustedes me indiquen de cómo se denomina ese conjunto de rango. Este rango que ustedes visualizan de color medio piel, ¿cómo se denominaría? A ver, por ahí dice rango desde, a ver. Muy bien, Carmen Raquel dice, F11 hasta F10. No, F10 hasta F18. La anterior era eso. A ver, siguiente participación. Sonia María dice, desde G4 hasta J11. Correcto. Carmen Raquel dice G4, dos puntos, J11. Muy bien. Esa es su representación. Fiorella, igual manera, G4 hasta J11. Miguelis dice G4 hasta J11, muy bien. Catherine, de igual manera. Fred Chávez, igual. María del Pilar, muy bien. María Guadalupe. Ronald Enrique. Eliel. Seida, Fred. Seida González. Miguelis, muy bien. Vicky Carpio. Edgar Fabio, muy bien. Entonces, a eso denominamos nosotros rango. Y ese rango nos permite evaluar de forma grupal un conjunto de celdas. A ver, Percy Javier dice, si el rango lo selecciono desde abajo hacia arriba y a la izquierda, ¿cómo sería el rango? A ver, vamos a responder a esa pregunta. Cuando nosotros hacemos referencia a un rango, no necesariamente nosotros vamos a hacer referencia de que vamos a jalar de arriba o para abajo, sino
lo que hacemos referencia es de qué selección ha quedado como producto final. Hagamos de cuenta, así como pregunta, a ver cómo se llamaba el participante. Percy Javier, si yo selecciono de aquí hasta aquí, puedo decir normal, el rango de F16 a D4. No hay problema. El orden de la dimensión no va a alterar, porque en realidad lo que nosotros vamos a evaluar es todo el rango. Si nosotros ponemos D4 hasta F16, es lo mismo. En esa parte, Microsoft Excel lo va a entender que estamos seleccionando ese conjunto de celdas para poder evaluar. No hay problema, en este caso, Percy. Evely Torres dice, G hasta, disculpe, contesté tarde, estoy en el trabajo. No hay problema, Evely. Liliana García dice, profesor, disculpe, recién muy bien. Edgar Fabio dice, D4 hasta F16. Correcto. Entonces, ahora que nosotros sabemos cuál es el concepto de columna, fila, celda y rango, ahora sí, ya estamos listos tal vez para iniciar a trabajar con Microsoft Excel, pero en esta primera etapa solo en la inserción de datos. Todavía no hemos hablado sobre la manipulación de datos que concierne en una hoja de cálculo. Pero aquí vamos a hablar de un aspecto o de un tema muy importante. En Microsoft Excel, el comportamiento de nuestro mouse va a ir cambiando en tres aspectos. Una, cuando el cursor es una cruz ancha, cuando aparece de esta forma el cursor, es que nosotros vamos a seleccionar un conjunto de celdas. Pero si el cursor va a tener esta apariencia, una cruz delgada, con la flecha a los cuatro lados, nos va a permitir mover el contenido a otro lugar. Y otro, si queremos rellenar un conjunto de patrones dentro de nuestro programa Microsoft Excel. Entonces vamos a explicar cada uno de estos comportamientos. Entonces yo puedo ubicarme dentro de mi hoja y poder visualizar el comportamiento de mi mouse. En algunos casos, como por ejemplo en el mío, solo puedo visualizar un tipo de comportamiento de mi mouse. Entonces, nosotros vamos a visualizar esos efectos desplazándonos de acuerdo a lo que nos va a ir indicando el cursor. Y esto gradualmente les voy a ir mostrando para que ustedes no se confundan, menos se sobrecarguen de información y no sepan qué hacer. En esta primera situación, vamos a trabajar con nuestro cursor que va a tener solamente esta apariencia, la apariencia de la cruz ancha, que nos permite la opción de seleccionar. Cuando tenga esta apariencia, nosotros podemos seleccionar un conjunto de celdas. Y este conjunto de celdas ya se convierten en rango. Muy bien. Entonces, dentro de Microsoft Excel, cada una de estas celditas puede contener diferentes tipos de datos. El primero, vamos a decir que va a contener, en este caso, texto. Miren,
Una celda puede contener texto. Otra celda puede contener números. Otra celda puede contener de repente, ahorita son 18 horas con 53 minutos. Yo le pongo así y esto de acá es un formato de hora. También puedo agregar un formato de fecha. De repente 12/09/2023. Entonces, esto de acá es fecha. Y no solamente puede contener estos 4 tipos de datos. Si nosotros visualizamos en esta pestañita, podemos entender que Microsoft Excel en cada una de estas celditas puede contener número, puede contener moneda, puede contener datos de tipo contabilidad, puede contener datos de tipo fecha corta, puede contener fecha larga, la hora, los porcentajes, la fracción, la parte científica y lo que es el texto. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 10 tipos de datos que Microsoft Excel maneja dentro de cada una de sus celdas. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí tuvieran? ¿Alguien? ¿O alguna curiosidad para poderles explicar mejor? Fred dice, está claro, profesor. Muy bien. A ver, ¿alguna otra participación por parte de ustedes para poder considerar o seguir avanzando el desarrollo de la temática del día de hoy? María del Pilar Arias dice, muy claro, profe. Sandra dice, profesor, si deseo, a ver, por acá hay alguna. Si deseo borrar alguna hoja, ya que no usé, ¿cómo se borra? Muy bien. Vamos a responder. Hagamos de cuenta que yo he ido trabajando en la hoja número 1 y después he trabajado en la hoja número 2 y quiero borrar la hoja número 3. ¿Cómo lo hago? Hago clic derecho en el nombre de la hoja y lo pongo en eliminar. Y automáticamente la hoja 2 se ha eliminado. Ese es el procedimiento de eliminar una hoja dentro de un libro de Microsoft Excel. ¿Correcto, Sandra? ¿Se entendió? Zaida González, todo bien. Carmen, muy bien, muy claro. María del Pilar, Nicolás, muy bonito, todo, profe. Zaida Pérez dice, hoja es muy pequeña, no puedo ver claramente las indicaciones. Si nuestra hoja en este caso está muy diminuto, podemos utilizar el zoom. El zoom, ya sabemos, en lo que es Microsoft Excel, nos permite aumentar la vista o el tamaño de las celdas, de las columnas, las filas, para ver de un poquito o de una manera más amplia. Ahí está. Nosotros para acercar una hoja podemos utilizar el zoom. Luego, a ver, hay otra pregunta. A ver, ¿por dónde estábamos? Otro, a ver, muy claro, muy claro. A ver, gracias. La letra de la hoja es muy pequeña. Ya sabemos con qué agrandar Zaida Pérez. Vicky Carpio dice muy bien. Edgar Fabio dice excelente, ingeniero, todo claro. María dice, María del Pilar, profe, y si se elimina
hoja 2, solo se coloca nuevamente el número, ¿verdad? No, ya no vamos a poder agregar. Digamos, quiero adicionar una nueva hoja, ya es hoja 9. Ya no existirá la hoja número 2. Pero si nosotros deseamos, podemos renombrarlo a cada una de nuestras hojas. Y si una hoja está en una posición diferente, nosotros podemos agregar. Como por ejemplo, esto puedo llevar a la posición 2 y le puedo indicar que esto quiero que se denomine hoja 2. Y ya está. Y si sigo agregando, se ha agregado, pero ya no la hoja 9, sino ya la hoja 10. Y si elimino, me sitúo en la parte final, ya no se agrega la hoja 11, sino la, el acceso o el agregar hojas es correlativo para Microsoft Excel. Entonces, si hemos borrado, ya vamos a perder la correlatividad de hojas que nosotros vamos a crear. ¿Correcto, María del Pilar? Carmen Raquel dice, aumenta y disminuye. Muy bien. Greta dice, ingeniero, todo claro, gracias. Carmen dice, zoom, muy bien. María Guadalupe dice, todo claro. A ver, Drapati dice, maestro, ¿cómo sabe uno dónde llega la hoja cuando se suprime, dónde se ajusta? A ver, maestro, ¿cómo sabe uno dónde llega la hoja cuando se imprime? Ay, 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 había leído mal. ¿Dónde se ajusta? Si ustedes quieren ver o visualizar, tendrían que definir el área de impresión. Y cuando nosotros definimos el área de impresión, nosotros recién podremos visualizar. Y para poder visualizar eso está en disposición de página. Entonces, si yo hago clic, pero en este momento todavía no tengo ningún dato o un conjunto de celdas seleccionados. Y entonces no puedo visualizar el área de impresión o definir el área de impresión. Esos de ahí, más adelante, cuando hagamos las prácticas, yo les voy a ir guiando paso por paso de cómo pueden definir el área de impresión, ¿correcto? Entonces, en esa parte hay que tener un poquito de paciencia hasta llegar a un punto. O si no, ustedes si quieren visualizar hasta dónde es, pueden aplastar la letra Control P y miren, automáticamente aplasto Control P y solamente lo cancelo. Aplasto la tecla Escape y miren, ya me hace aparecer hasta dónde será considerado una hoja. Toda la distribución, cómo se va a ir considerando para mi momento de imprimir el documento o de repente una determinada hoja del documento. Eso más adelante también se les va a explicar de forma un poquito más detallada para que ustedes logren entender. ¿Correcto, Pati? María del Pilar dice, ya clarísimo, profesor. Muy bien. Rebeca dice, excelente. María dice, correcto. Muy bien. Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando dentro de nuestro Microsoft Excel en sus hojas de cálculo. Hay que entender eso. Ahora voy a ir a lo siguiente. Profesor, ¿para qué sirve esta barra de fórmulas? Usted ha dicho que es muy importante dentro de una hoja de cálculo. Sí, en realidad esta barra de fórmulas es muy importante, ya que nosotros, aquí es donde nosotros vamos a ingresar todas las fórmulas o funciones que queremos insertar en una hoja de cálculos. Y podemos visualizar, miren, el conjunto de funciones que tiene Microsoft Excel. Entonces,
Las funciones están agrupadas en funciones financieras, en funciones de fecha y hora, en funciones de matemáticas y trigonométricas, funciones estadísticas, funciones de búsqueda y referencia, funciones de base de datos, funciones de texto, funciones de lógica, funciones de información, funciones de ingeniería, funciones de cubo, funciones de compatibilidad y funciones de web. Entonces, en cada uno de estos bloques, nosotros vamos a encontrar un conjunto de fórmulas o funciones que ya vienen implementados dentro de Microsoft Excel. Y esto nos dinamizará realizar los cálculos u operaciones de forma inmediata, solamente haciendo referencia a los datos. Entonces, Microsoft Excel, como se les ha indicado a cada uno de ustedes al inicio del curso, es un programa por excelencia para el tratamiento de los números, o sea, las matemáticas, así como la estadística y las finanzas. Microsoft Excel tiene un conjunto de herramientas y esas herramientas de a poquito vamos a ir aprendiendo. Para ello, yo recomendarles que si estamos ahora en el primer módulo, prosigamos con los demás módulos para así ir familiarizándonos y hacer magia con este programa. Entonces, ahí está. Eso es Microsoft Excel. Ahora vamos a hablar de cómo se aplican los formatos a las celdas dentro de Microsoft Word. Mejor dicho, Excel. Así como en el curso de Microsoft Word, hemos tenido la caja de herramienta fuente. Esta caja de herramienta fuente nos va a permitir manipular la presentación de nuestra información. Porque si nosotros queremos trabajar de forma ordenada y organizada, nosotros tenemos que tener agrupado o clasificado nuestro conjunto de datos para poder analizar. Entonces, ahora le vamos a dar algunos formatos a nuestro contenido en cada una de estas celdas. El primero que vamos a ver es tal vez cambiar la tipografía de letra dentro de Microsoft Excel. Entonces, nosotros podemos visualizar aquí un conjunto de datos. Y estos datos tienen la característica similar. Todos tienen el mismo formato. Entonces, nosotros si queremos cambiar, en la caja de herramienta fuente encontramos un conjunto de botones de comando. Estos botones de comando, al momento de interactuar con ellos, automáticamente podremos visualizar el efecto final que genera cada uno de ellos. Entonces, primero voy a cambiar la tipografía de letra. Lo he cambiado la tipografía a tipo Arial Black y ahora podemos visualizar que cada uno de estos textos ya son, o en este caso, el texto de la celda C3 ya es diferente a los demás. Puedo aumentarle de tamaño. Puedo cambiarle de color. Y a este recuadro, a la celda, a la vez yo le puedo poner los bordes. Si deseo, puedo poner el borde inferior, el borde superior, el borde izquierdo, el borde derecho o todos los bordes. Entonces, en este caso, yo le voy a poner todos los bordes. Y para poder visualizar el efecto, voy a hacer un clic afuera. Y miren,
Esta celda ya tiene remarcado todos los bordes, pero las otras celdas no están remarcados los bordes. Las líneas que ustedes están visualizando solamente son guías, líneas de guía, en donde nos indica que las celdas están distribuidas de forma uniforme. Ah, y también otro caso. Si nosotros cuando estamos trabajando en Microsoft Excel, el contenido de nuestra celda no aparece completo, nosotros podemos aumentar el ancho. Y para poder aumentar el ancho de una columna, nosotros tenemos que situarnos en la cabecera de la columna. En la cabecera, pero en la intersección entre la columna y la siguiente. No, me sitúo en la intersección, pulso el clic y no lo suelto y empiezo a arrastrar hacia el lado derecho. Suelto y automáticamente el ancho de la columna se ha incrementado. ¿Qué pasaría si su dato ahora aparece de esta forma? Esto indica de que la altura de la fila es demasiado pequeño. Y entonces, ¿cómo hago para agregar la altura a una fila? Yo me tengo que ir igualmente a la intersección de la fila con la siguiente. Y de ahí me sitúo, hago clic, no suelto y arrastro para abajo para que se pueda ampliar la altura de nuestra fila. A ver, aquí hay un concepto muy importante. Las columnas tienen ancho y las filas tienen altura. Entonces, si a mí me dicen aumentale el ancho, lo que me están diciendo es aumenta el ancho con respecto a la columna. Si alguien me dice por ahí, aumentale la altura, lo que me está indicando es que en la fila tengo que arrastrar o aumentar la altura. La altura lo tiene la fila y el ancho lo tiene la columna, ¿correcto? Ahí está, muy bien. Aquí hay nuevas preguntas. Drapa te dice muchas gracias, muy amable. Zaida Pérez, es clara la explicación. María Guadalupe dice, ¿puede repetir? A ver, María Guadalupe, yo quisiera preguntarte exactamente qué parte es lo que no has entendido para poder repetir. Sandra Cajachuán dice, si deseo que todas las columnas se agranden en el mismo tamaño. Muy bien, muy buena pregunta. Si yo quiero agrandar un conjunto de columnas, primero tendría que seleccionar un conjunto de columnas. Luego de seleccionar el conjunto de columnas, yo tendría que hacer en la cabecera de la columna clic derecho. Y le voy a decir ancho de columna. Entro ahí y aquí le puedo indicar con exactitud cuánto de ancho quiero. De repente, en este caso, no sé mucho de las dimensiones de las columnas y voy a probar con 6. ¿Qué pasa? Miren, el ancho de la columna de toda la selección se ha reducido. Entonces, yo quiero un poquito más. Entonces, nuevamente al ancho de columna y ahora le voy a poner 18 y le voy a poner en aceptar. Y miren, todas las columnas que yo he seleccionado tienen el mismo ancho. Es lo mismo para las filas. Si yo deseo uniformizar la altura de mi fila,
Selecciono un conjunto de filas, luego pincho clic derecho y le voy a decir alto de fila. ¿Cuánto va a ser el alto de fila? Le voy a decir que va a ser 5 para probar. A ver, y entonces miren, el alto es muy reducido. Están muy pegados nuestras filas y no podemos visualizar. Entonces le voy a triplicar y le voy a decir 15. Y miren, todavía es muy pequeño. De repente por ahí el alto de fila le quiero poner en 25. Le pongo en aceptar y toda esa selección de filas están con esa misma altura. Correcto. Esa fue su pregunta, Sandra Cajachuán. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta para poder seguir avanzando o repetirles lo que algo no están entendiendo y explicarles tal vez utilizando otros métodos? Parece que ya no hay más preguntas. Entonces, continuamos con el manejo de las hojas de cálculo en nuestro Microsoft Excel. Muy bien, como ya hemos definido de una manera definir el tamaño o la altura de una fila, también hay otro método que es mucho más práctico. Si ustedes quieren poner una fila de un tamaño específico todos, lo único que tienen que ir es a la intersección de dos filas y solamente definimos de uno y automáticamente todos se habrán puesto de la misma altura. Entonces, miren, yo quiero definir este ancho, mejor dicho, este alto de las filas más reducido porque me sobra mucho espacio. Entonces, con respecto a la tercera fila, voy a ir reduciendo. Y miren, la altura de la fila, de las 18 filas, están del mismo tamaño. Y si yo deseo a la intersección, voy arrastrando para abajito para que se vaya incrementando la altura. Allí está. También es una manera. En las columnas de igual manera. Si yo quiero poner de un solo tamaño las columnas, también voy a seleccionar un conjunto de columnas y me voy a ubicar en la intersección de una de ellas y voy a ir reduciendo al tamaño que yo quisiera. De repente yo quiero unos recuadros pequeñitos y toda la selección, miren, se han puesto del mismo tamaño. Pero si deseo agrandarlo, cojo una intersección y arrastro y todos se han puesto del mismo tamaño. Es otra forma de poner todas las columnas del mismo tamaño o las filas también. Es un artificio que ustedes se van a ir acostumbrando según a la práctica que van a ir realizando. Ahora voy a poner el caso. Hay otro truco. He escrito mi texto y mi texto completo no aparece. ¿Cómo lo hago para que aparezca todo? De seguro muchos podemos hacer clic y arrastrar hasta buscar, pero a veces no lo vamos a hacer de forma precisa. Y si queremos hacer de forma precisa, nos vamos a la intersección con la siguiente celda, mejor dicho, con la siguiente columna y le hacemos doble clic y automáticamente se ha ajustado al tamaño del texto que contiene la celda. A ver, otra participación. Ya no hay si hay aquí. Muy bien, vamos a leer cada una de las participaciones. Raquel, Sandra Cajuchuan dijo, gracias, María del Pilar, qué buena clase. Carmen Raquel dice, fila alto y columna ancho. Correcto, Carmen Raquel. La fila tiene alto y la columna tiene ancho. Catherine Sotomayor dice,
consulta dónde se selecciona la función a utilizar. La función a utilizar se selecciona en la barra de fórmulas. Aquí se selecciona. O al momento de que nosotros insertemos un símbolo, un texto, donde va a estar reflejado en la barra de fórmulas. Mira, estoy escribiendo aquí, también todo lo que estoy escribiendo está aquí arriba. Por eso a esta sección se le conoce como barra de fórmulas. Muy bien, eso sería. Gerson dice, está buena ese truco. Muy bien. Fred Chávez dice, buen tip. Sonia María dice, doble clic en la intersección. Correcto. Carmen Raquel dice, intersección con doble clic. Muy bien. María Guadalupe dice, ya entendí, gracias, profe. Correcto. Zaida Pérez, ¿puede repetir en cuál botón puedo abrir las funciones? Cuando usted quiere abrir o cuando tú quieres abrir las funciones Zaida Pérez, lo que tienes que ir es aquí donde aparece la F, que hace referencia a la función. Nosotros, como por ejemplo hacemos clic en la función, miren todas las funciones que nos va a aparecer para utilizar. Estas son funciones, pero también nosotros podemos crear las fórmulas, como por ejemplo para sumar dos números, para multiplicar dos números, para sacar la diferencia entre dos números o la división de dos números. Más adelante vamos a ir también evaluando y analizando cada uno de esos componentes y de cómo vamos a ir utilizando cada uno de estos o de estas funciones dentro de nuestra hoja de cálculo. Ahí está, eso es el procedimiento para abrir la ventana de las funciones. A ver, vamos a ver si hay otras participaciones. ¿Alguna otra participación, consulta o duda que ustedes tengan, señores participantes? Muy bien, entonces vamos a continuar. En la caja de herramienta fuente, también en esta parte podemos colorear el contenido de nuestra celda. De repente por ahí yo quiero un contenido o una celda, pero el texto quiero que esté en color blanco. Si el texto es muy pequeño, ya sabemos que con estos botoncitos podemos ir agrandando y desde aquí podemos cambiar la tipografía de la letra. Y aquí también podemos ponerle negrita o de repente por ahí un cursiva o un subrayado. Tenemos las funcionalidades básicas para lo que es el tratamiento de contenido de una celda. Y lo que quiero que diferencien acá es que cada celda es independiente a la otra. Si esta de acá tiene un formato diferente a esta, entonces este no puede repetirse con esto si yo no lo configuro. Como pueden visualizar, si acá encuentran un texto de color rojo, tamaño 14 y tipo de letra Arial Black, y yo quisiera que este texto de acá tenga la misma apariencia, ustedes pueden utilizar las herramientas de portapapeles. Y de aquí ustedes seleccionan el copiar formato y miren, ya estoy con la escobita. Y en esta oportunidad voy a hacerle solamente clic a esta celda. Y entonces, miren, el contenido
se ha puesto en este tipo. Y entonces aquí ustedes tienen que saber diferenciar que un formato de texto no va a ser igual a un formato de fecha. Miren, a la fecha que estaba aquí, yo le he agregado este formato y entonces me ha convertido en número. Y esto era un formato de fecha corta, que era esa de ahí. Ahora lo mismo pasa. Si yo copio el formato de esto y a la hora le pongo eso, miren, la hora se ha distorsionado. Entonces yo le tengo que decir a esa celda que esa celda es del tipo de hora. Ahí está. Ahora sí podemos visualizar. Entonces, en Excel, los tipos de datos que nosotros vamos a manejar son diferentes. El texto es diferente al número. El texto es diferente a la hora. El texto es diferente a la fecha. El número es diferente al texto. Y el número también es diferente. El formato a la hora y el formato a la fecha. Estos conceptos nos va a permitir a cada uno de nosotros identificar con qué tipo de datos trabajamos. Porque si nosotros vamos a mezclar letra con número, con fecha y, mejor dicho, con hora y con fecha, nosotros no vamos a poder hacer los cálculos cuando hay una mezcolanza de tipo de datos. Entonces, hay que tener bastante en cuenta qué tipos de datos conocemos en Microsoft Excel. Entonces, lo primero que vamos a practicar o interactuar sería con lo que son números, porque hemos hablado de que Microsoft Excel está orientado a lo que es el manejo de números. Sabemos que por excelencia es un programa netamente matemático, estadístico y financiero. ¿Correcto? Ya, entonces eso sería la explicación. A ver, aquí hay preguntas. ¿Cómo convertir a mayúscula alguna palabra en celda, profesor? Cuando nosotros trabajamos en Excel, ya no estamos trabajando para la manipulación de datos. Para convertir de minúscula a mayúscula, lo que tenemos que hacer es utilizar funciones. Y en las próximas clases vamos a implementar, creo que en este módulo no vamos a utilizar funciones, pero en el nivel intermedio vamos a ver toda esa funcionalidad y con qué funciones podemos convertir a mayúscula, a minúscula, a nombre propio y otro tipo de caracteres. ¿Cómo crear una serie de datos? La siguiente clase vamos a desarrollar una serie de datos autocompletables o de rellenado automático sin la necesidad de estar escribiendo los números de uno a la cantidad de enumeración que nosotros podemos mencionar. Ahora, Zaida Pérez dice, cuando dice texto son palabras, correcto. Texto son palabras. María Guadalupe dice, Excel es cálculo, correcto. Fred Chávez dice, correcto, profesor.
Y María, por acá hay una consulta. María del Pilar dice, conforme profesor. Edgar Fabio dice, muy bien, ingeniero, excelente clase, muchas gracias. Correcto. Entonces, nuestra clase del día de hoy estaríamos dejando aquí porque ya hemos concluido con la parte básica del reconocimiento de estos datos y componentes que tiene nuestro programa Microsoft Excel. Entonces, ahora le voy a dar el pase a nuestra coordinadora